Vamos a hablar de un tema que no se habla tanto, pero es un tema que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene que ver con Argentina. Muchos lo conocen, pero muchos por ahí no lo conocen. Entonces, me gustaría hablarles un poquito. Ustedes saben que yo estudié en el Colegio Militar de la Nación, donde teníamos una materia llamada Historia Militar y otra que era Estrategia Militar. Y bueno, ahí se me despertó el interés por este tema particularmente y lo investigué un poco más. La Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, con aquel famoso pedido de Hitler para pasar por Polonia, y sin embargo cuando entra en Polonia invade Polonia. Pero bueno, meses antes, ya unos 5, 6, 7 meses antes, Hitler va a mandar unas naves para Sudamérica. Ya le voy a explicar por qué. Durante el Tratado de Versalles, en el fin de la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene la obligación de no construir grandes aviones ni tampoco barcos de determinado calado. Entonces fabrica estos famosos acorazados de bolsillos que digamos reúnen el tamaño que exigía el Tratado de Versalles, pero son muy poderosos, con cañones de 20 milímetros, 200 milímetros, y una tecnología que le voy a explicar más adelante. Estos acorazados eran además difíciles de ser encontrados. Y Hitler lo va a mandar para el sur. ¿A dónde? Acá, para la zona de Sudamérica. ¿Por qué? Porque justamente del Río de la Plata partía el abastecimiento logístico más importante que tenían los aliados, fundamentalmente de Uruguay, pero particularmente de Argentina. Y particularmente, entre otras cosas, era el famoso corned o corned beef. Nosotros le decíamos corned beef cuando nuestros padres nos daban, ¿no? Una latita, como un picadillo. Bueno, eso era lo que se vendía en gran cantidad. Entonces Hitler, antes de empezar la guerra, manda estos dos acorazados, les reitero, que eran muy pequeños para respetar lo de Versalles, pero muy poderosos. ¿A qué? A no dejar pasar este abastecimiento del cual yo le estoy hablando. Y estos barcos vinieron y empezaron a hundir a los barcos, digamos, mercantes. Así como ustedes lo escuchan, hundir. Pero Hitler le dio la siguiente orden: que no derramaran sangre. Entonces, ¿qué hacían? Miren, camuflaban al barco, le izaban una bandera, le tapaban. Entonces, cuando se acercaba el barco a un barco mercante, nadie sabía, porque inclusive le cambiaban la bandera, y no sabían que era un barco de guerra hasta que estaban encima. Además, en esa época casi todos los barcos eran a vapor, por lo cual estos acorazados fácilmente los divisaban y lo capturaban. Hundían el barco, pero previamente sacaban y lo tenían prisionero a sus tripulantes, a todos, y lo bajaban en algún puerto. Esto hacían recorriendo. Ahí les paso esto que están viendo, este mapa. Circulaban por todos lados. Miren, se iban hasta África y hasta Norteamérica y volvían, y eso hacía. Hundieron muchísimos barcos. Hasta que en un momento uno de los barcos logra dar un SOS, ¿no?, a Inglaterra, y decir que fueron atacados. Y le alcanza a dar una posición. Inglaterra va a mandar 3
cruceros, que estos cruceros eran, digamos, más rápidos que los acorazados, pero tenían, primero, menor alcance y en segundo lugar tenían también, digamos, menor potencia, por así decirlo. El comandante Lützerdorf de Graf, el primer barco, el acorazado alemán, va a cometer un gran error que después va a terminar con un suicidio. Comete el grave error de que cuando ve estos barcos que se acercan, los deja venir, en lugar de escapar y, digamos, y tirar a distancia, porque tenía más potencia en cuanto a la distancia, lo deja avanzar a los cruceros ingleses, y cuando están ya cerca, una ondanada de cañonazos van a dejar fuera de combate a uno de los cruceros. Pero antes que suceda esto, los ingleses se dan cuenta y se abren en especie de abanico. Como sabían que era más difícil de maniobrar este barco, agarran y se abren en abanico de manera tal de que tenían el barco alemán necesitaba un tiempo para girar, para apuntar de un lugar a otro, y ahí se acercaban estos cruceros, ¿no? Entonces hunde el primer crucero, o lo deja fuera de combate, y los otros se le acercan demasiado. Entonces el alemán empieza a disparar, ¿y qué hace? Recibe cañonazos, y varios cañonazos lo tratan muy mal, por culpa del comandante, que, reitero, se dejó acercar a los otros, y entonces huye y se mete en el Río de la Plata. Ahí va a suceder un gran problema. Estos cañonazos, este pequeño combate, se da en las afueras del Río de la Plata, en aguas internacionales. Entonces se mete en lo que es ya agua, digamos, uruguaya, se queda en ese lugar y va a pedir asilo, por decirle, ¿no? Porque es un barco que está en, digamos, peligro de naufragar, y bueno, en ese momento existía la posibilidad de dar un tiempo, ¿no? Para reparar el barco. Aproximadamente eran 2 días o 3 días, y ahí empieza una serie de diálogos, que sí, que no, que sí, que no. El comandante Düsseldorf pide 14 días, y empiezan a tapar los agujeros que le habían hecho, porque no quería que Berlín se enterara de que barcos más pequeños le habían hecho lo que le hicieron. El canciller uruguayo no le permite, ¿no? Y ahí entran una serie de diálogos y idas y venidas, y le dice que se tiene que ir en menor tiempo, hasta que logra ese permiso de casi 20 días, y en ese tiempo lo que hace es largar una especie de información. Acuérdense usted que Hitler era un gran estratega con la propaganda, ¿no? La propaganda nazi. Lo que hace es largar que están llegando portaaviones, están llegando más barcos importantes, para que los ingleses, digamos, no se acerquen o no ataquen. La cuestión es que después de esto no se pudo sostener más la situación, y el Grand Speed, digamos, tenía que salir. En
fue muy llamativo lo que pasó en Uruguay, porque gran cantidad de gente se agolpó durante estas tratativas al puerto a mirar, porque se veía, y además en ese lugar no había más de 8 o 10 metros de profundidad. Estamos hablando en el Río de la Plata. La cuestión es que tanto en Uruguay, pero especialmente también en Argentina, había digamos, una gran cantidad de alemanes, colonias, ya en la década del 880 habían venido, después vinieron porque Argentina alargó una campaña, por así decirlo, para que vengan inmigrantes, y después por la Primera Guerra Mundial entonces se llenó de inmigrantes. Estos inmigrantes no quedaron en Buenos Aires, la mayoría fueron a Belgrano en Córdoba, fueron a Santa Fe y fueron a cercanías de las sierras de Tandil y demás, y también en Entre Ríos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí en el puerto de Uruguay, mucha gente alzaba el brazo saludando como Hitler, porque, les reitero, el apoyo era muy grande. En ese lugar van a bajar a los muertos que murieron por el ataque, y van a hacer un entierro, un velatorio, donde mucha gente se congregó, todo con honores a los alemanes. El capitán alemán se va a alojar en Buenos Aires, y en ese lugar van a empezar las tratativas nuevamente, hasta que, como no tenía otra forma, sabía que le estaban esperando los barcos ingleses allá afuera, y le quedaban pocos. Esto que le estoy contando dice en una carta que deja él, dice: me quedaban pocos proyectiles y yo tuve la culpa, reconoce. No le quiero leer las cartas porque es bastante larga. Y bueno, la cuestión es que va a agarrar, y lo que va a hacer fue una verdadera sorpresa, ¿no? Hace bajar a toda la tripulación en Buenos Aires, y él se va a suicidar. Se pega un tiro, pero deja la orden primero de que sea hundido el Grand Prix. Zarpa el barco, nadie sabía lo que iba a pasar, y cuando está a 50 millas aproximadamente, a la vista de la gente que estaba mirando, se detiene el barco, todavía en aguas no internacionales, por eso no fue atacado, y se dice que con los pocos proyectiles que le quedaban, desarmaron, hicieron un explosivo con digamos, con la pólvora que tenían, e hicieron explotar el barco. Una gran explosión que mucha gente la vio. Antes, sus, digamos, marineros fueron puestos a salvo. O sea, allí no murió nadie y se hundió el barco. Por esta razón, muchos, digamos, alemanes van a quedar a vivir en Argentina. Ahí van a crear, como por ejemplo, el hospital alemán, bueno, una serie de instituciones. Y después, en el año 2004, ahora, no hace tanto, una expedición investigó y logró rescatar del Grand Speed algunas de sus partes. Entre esto, rescata el telégrafo,
es un aparato, una tecnología muy importante para esa época, que medía 10 metros de cada lado y en las puntas tenía un sistema de espejo, por así decirlo, con miras, con la cual tenía una persona que era el que lo manejaba en el medio, y con estos dos tenía una imagen de un lado, otra de otra, y al unirse a la imagen daba la posición del barco que estaba distante, y también tenían un radar que con una especie de eco emitía y recibía, con lo cual sabía la distancia. Esto era una novedad absoluta, que ningún otro barco lo tenía. Por esto es que podía, este aparato lo rescataron, y también logran rescatar otras partes. Bueno, la cuestión es que esto ya no forma parte de la guerra, pero yo les comento, los expedicionarios entraron en un litigio muy grande con el Estado de Uruguay, porque, claro, valían miles de millones. Acuérdense, también lograron rescatar el águila que va en las proas del barco, que es el símbolo nazi. Y el Estado en un principio dijo, no, esto es nuestro. Y los que habían sacado debajo del agua decían, no, es nuestro. Bueno, la cuestión es que recientemente, ahora, no hace tanto, un fallo dijo que se va a vender, quién sabe lo que vale eso, y que el 50% será del Estado y el 50% de los expedicionarios. Este evento, este suceso del Río de la Plata fue muy importante. Fue el primer combate naval de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante. Y por aproximadamente 50 barcos, más de 400 prisioneros, más de 50 barcos hundieron este acorazado de bolsillo, como lo llamaban, ¿no? Pudo haber sido un final diferente, porque evidentemente, si no hubiese sido por el error de su capitán, hubiese hundido a los tres cruceros ingleses. Bueno, les conté un poco esta historia, que seguramente muchos creo que hay una película, yo no la vi, pero hay una película que se llama el combate o la batalla del Río de la Plata. En internet lo van a encontrar, si quieren seguir investigando. Espero no haberlos aburrido. Hasta la próxima.